Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas del último día de la semana, de hoy viernes. Les adelanto que luego, en torno a las 14:35, aquellos que nos estén viendo en directo, empezará el debate del Café de los viernes. En esta ocasión va a estar Cristina Duque por el Partido Socialista, Yeday Eugenio por Coalición Canaria, también Antonio Morales por Nueva Canaria y Partido Movimiento Renovador de Tinajo, y también Leandro Delgado por Lanzarote en Pie, concejal de Arrecife. Pero ahora vamos a hablar con Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés. Que hoy he tenido... Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Que hoy has tenido, digo, un día muy ajetreado porque estuviste presente en ese café o desayuno que nosotros solemos celebrar de vez en cuando, donde alguna persona, ya sea empresario, político, de nivel, pues hace una especie de desayuno de trabajo. En este caso fue en la instalación del Arrecife del Gran Hotel, y el invitado fue Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Pues sí, una ponencia, ¿no? Unas jornadas muy interesantes donde él, bueno, diserta un poco sobre el futuro económico, ¿no? Hacia dónde debe ir un poco Canarias. Lógicamente está en el gobierno, habló en clave bastante positiva, pero bueno, hubo preguntas, hubo turnos ahí ya sea del público o unas mismas, y luego él, la verdad que apoyado en muchos datos, pues bueno, pues fue hablando de determinadas cuestiones que ya muchas veces hemos analizado, ¿no? La carga poblacional, cuestiones también los fondos europeos que pueden llegar, bueno, un poco también cómo socialmente está Canarias, y bueno, la verdad y sobre todo vendió la gestión que él había realizado y su gobierno, o el gobierno que él es vicepresidente, sobre todo la gestión que ha realizado en estos 4 años, que llamó 4 años, dijo algo así como de, ¿cómo se dice? La crisis de... Vamos, esto como cuando la crisis terrible, ¿no? Porque coincidió el tema del volcán de La Palma. Sí, como la tormenta perfecta, ¿no? Sí, sí, claro, él hablaba de que empezó con aquella calima, luego se pasó a lo del volcán, se ha pasado también por el tema sobre todo de la crisis del COVID, y luego esta última de la inflación, ¿no? Él ha comentado un poco de cómo se ha gestionado. Él considera que se ha hecho una buena labor pese a todas las dificultades, que se cubrió las necesidades de todo el mundo, también el gasto que hubo, lógicamente, en ERTE, en dar protección social. Él también había cosas relativamente medias contradictorias, ¿no? Porque hablaba de que se recortaba la deuda, pero por otro lado con un gran gasto social, pero bueno, él manejaba sus cifras, pero la verdad que Román es un político de alta altura, ¿no? Bueno, es uno de los políticos, él de broma dice que lleva 100 años en política. Sí, empezaba así. En broma lo dice porque la verdad es que es uno de los políticos que ahora mismo en el Parlamento de Canarias tiene más años. Bueno, ahí veo que estuvo al alcalde de Yaiza, Óscar Noda. Aquí ya le pregunté sobre Óscar Noda. Sí, Juan Carlos Becerra, que es un viejo amigo de Román Rodríguez, claro. Fue con él cuando fue el presidente del Gobierno de Canarias, con Coalición Canaria, pues precisamente Juan Carlos Becerra fue consejero de turismo, un consejero de turismo que muchos echamos de menos, porque la verdad es que con él en su época y en la época de Román de presidente se consiguieron muchas cosas positivas para la isla de Lanzarote. Ahí tenía Coalición Canaria también un peso específico importante. Fue cuando sacaron, creo que llegaron a sacar 4 diputados, si no lo recuerdo mal, en aquel entonces. Mucha gente también de Nueva Canaria, gente de Yaiza. Estamos viendo al expresidente de la Cámara de Comercio, a José Torres, bueno, aparte del director general del Arrecife Gran Hotel, que también participa y colabora con esta jornada. Y bueno, y más gente, ¿no? Que habían ido, Susana Pérez de la Federación Turística. Sí, tuvo una intervención también. Ella quiso dejar una serie de cosas claras, se mostró preocupada por el alto nivel de las viviendas vacacionales y cómo se culpabiliza también luego al sector hotelero. Y hablaba que también luego cuando se habla de vivienda y demás, dicen pues a lo mejor el vacacional hay que controlarlo más. Estuvo bastante bien. Bueno, en líneas generales ya digo, hubo preguntas de todo tipo, pero sobre todo, claro, lógicamente las respuestas muy largas de Román Rodríguez, porque es un hombre que tiene muchos recursos. Muchos recursos, muchos datos en la cabeza. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y hablando de presentación, en este caso ya Coalición Canaria hizo su presentación del candidato, en este caso a la presidencia del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, que lo vemos ahí hablando con Osvaldo Betancourt, que también se presentaba en sociedad oficialmente junto con Midalia Machín y Yeday Eugenio, ¿no? Sí. Bueno, Yeday Eugenio ya se había presentado en este caso
Estaban todos presentados menos Clavijo, ¿no? Que lo hacía aquí. Creo que hoy en Tenerife lo hace por la noche también. Sí, pero bueno, no, pero la presentación creo que era la de Osvaldo y la de Migdalia con Clavijo. Pues yo creo que más era la de Clavijo que se presentaba aquí en Lanzarote, porque las otras ya estaban presentados. Bueno, pero no se habían presentado oficialmente. Ah, no. Osvaldo, Osvaldo y Migdalia no se habían presentado oficialmente. Ah, no. Por eso el partido, la invitación era, creo que los tres que hablaron fueron Osvaldo, fueron Fernando Clavijo y fue también Migdalia Machín. También estaba el secretario de organización y candidato a la alcaldía de Arrecife, Echedey Eugenio. Bueno, por cierto, que Ángel Domínguez, hablando de Coalición Canaria, ya decidió pues decir lo que todo el mundo esperaba que dijera, ¿no? Que va a continuar, aunque él se presentó por Coalición Canaria, va a continuar con el grupo de UPI, gobernando en el ayuntamiento de Yaiza, porque consideran que a estas alturas del partido ya no tiene sentido abandonarlo. Claro, él viene a decir algo así como que en las dos partes ha habido deslealtades, lo cual quiere decir que reconoce la deslealtad suya a su partido, a Coalición Canaria. Evidentemente luego dice que también él no estuvo de acuerdo en esa estrategia de la que ya no está demostrada, pero ese intento de moción de censura, él se posicionó en contra y eso ya hubo creo ese cisma en el que la verdad que Coalición Canaria, al igual que en Aría, pues en Yaiza lo ha fragmentado, ha debilitado, habrá que ver luego en las urnas qué consecuencias tiene, pero evidentemente, como tú dices, Ángel Domínguez ha caído ya de la oficialidad de Coalición Canaria, ya se le está pidiendo ya, si no de forma oficial, se le está pidiendo que abandone y que entregue su acta de aquí a este final de mandato. Cosa que de momento ha dicho que no va a ser. Vamos a oír lo que dijo a los micrófonos de Lancelot Televisión Ángel Domínguez. Era algo que ya se conocía de manera no oficial y es que Coalición Canaria, tras pedir a sus concejales en Yaiza, Ángel Domínguez y Fátima Viñoli, de romper con el pacto que les unía a UPI, los ediles han decidido mantenerse el grupo de gobierno sin considerar esta decisión como un acto de deslealtad unilateral. Si vamos a hablar de deslealtades, podríamos decir cosas de una parte y de la otra. Sí es cierto que cuando tú abandonas una formación política, un grupo de gobierno, es una deslealtad, pero también es cierto que sobre todo en este último año o año y pico, desde que se estaba pues ideando esa moción de censura, las relaciones dentro del comité local, sobre todo, no han sido lo buenas que sean. Se nos ha ido, o se me ha ido particularmente poniendo obstáculos en la labor del grupo de gobierno. Domínguez sostiene que acabará la legislatura en el grupo de gobierno porque considera la decisión de Coalición Canaria como una herramienta electoral. El pacto que existía entre Coalición Canaria y Unidos por Yaiza, ya para los meses que quedan de legislatura, pues no lo entendíamos más allá de una pura estrategia electoral, y como creemos que todavía quedan cosas que culminar y en el interés de darle una estabilidad a ese gobierno para que puedan salir adelante, hemos decidido pues terminar la legislatura en el grupo de gobierno. Con respecto a las informaciones que lo unen con el partido de Óscar Noda, Domínguez contesta si irá o no en las listas de UPI en las próximas elecciones del 28 de mayo. Yo a día de hoy no tengo absolutamente nada ni hablado con ellos. En ese sentido, mi intención es terminar la legislatura y después pues me iré para mi casa o el tiempo dirá lo que ocurrirá, pero a día de hoy se puede apostar una maricada el que quiera que no hay nada hablado. Parece que con este último movimiento de piezas se aclara el escenario en el sur de cara a los próximos comicios y solo tocará esperar si finalmente Ángel Domínguez continúa trabajando codo con el actual alcalde de Yaiza. Bueno, es una situación complicada. Yo entiendo un poco a Ángel Domínguez, pero es verdad, él ha sido un concejal, yo creo que bastante, yo diría que ha hecho una gestión bastante positiva, pero evidentemente es inevitable que la gente crea que al no hacer caso a su partido, pues está cometiendo un acto de transfugismo, ¿no? Claro que es por estrategia electoral, dice que evidentemente es una estrategia electoral de Coalición Canaria que se va a presentar y va a luchar por intentar obtener los mejores resultados y luchar contra Óscar Noda, ¿no? Pero es evidente que él se presentó por un partido que era Coalición Canaria.
Pues sí, de todas maneras, normalmente siempre se llegaba a la recta final con los partidos separándose. Lo que no es normal que está pasando ahora mucho de últimas es que algunos son engatusados o embaucados para que se queden ahí y luego ya cambian de partido. Lo que dices tú, si ahora realmente el partido le da la orden por escrito y oficial, pues eso es un caso de transfugismo. Otra cosa es, como dices tú, tanto Óscar Noda, que es una gestión bastante tecnócrata, y Ángel Domínguez, yo creo que ha sido, por ejemplo, un buen concejal de turismo, siempre, no hemos tenido nunca quejas, siempre ha acudido a nuestra llamada, ha dado la cara por el grupo de gobierno y por su partido también, pero bueno, ahí ha debido de haber un choque de intereses también, claro, la figura emergente de Bill Machín, también, pues no sé si él se ha sentido pues un poco... ¿no? Un poco claro, ensombrecido. No, porque claro, es que ya Ángel ya era un candidato amortizado. ¿Por qué? Porque es lógico, porque cuando usted está en un grupo de gobierno, pues tiene que ser leal con el alcalde, y él lo ha sido. Pero esto juega en contra del partido que hace de segundo, ¿no? Claro. Que es Coalición Canaria. Y le blanquea más a Óscar, claro, ¿no? Blanquea a Óscar, las encuestas pues decía que subía a Óscar, Coalición Canaria se estaba deteriorando y tuvieron que tomar una decisión, y eso es así, porque en política ocurre, y por lo tanto Coalición Canaria ya no podía poner a Ángel Domínguez como candidato, porque es un candidato amortizado políticamente, porque la gente ya no lo identifica. Y en cambio, Machín es un hombre que no estaba dentro del grupo de gobierno, a pesar de que estaba en el grupo de gobierno, pero no tenía área. Pero no tenía área, y puede tener mayor independencia para poder criticar a la gestión de Óscar Noda. Bueno, ya veremos, pero lo cierto es que, como aquí y otros medios habían dicho, pues Ángel Domínguez iba a seguir en el grupo de gobierno apoyando, en este caso, a Óscar Noda. Por cierto, que el secretario general del Partido Popular estuvo ayer aquí, y estuvo, me refiero de Canarias, y bueno, le preguntamos sobre el tema de este segundo caso mascarilla, ¿no? Que se le puede llamar. Como usted bien sabe, hay un caso mascarilla donde el gobierno de Canarias gastó 4 millones de euros en mascarillas que nunca llegaron a Canarias. Esto está siendo investigado ahora mismo por la Fiscalía Europea. Y no se sabe todavía cómo puede terminar. De momento ya han caído varios políticos por medio, sobre todo técnicos, y ya veremos lo que ocurre políticamente. Es verdad que esto va para largo y ya no va a tener ninguna incidencia política en esta legislatura, pero ahora el Partido Popular sí ha denunciado, Andrés, que creo que son 3 millones de mascarillas que son inservibles y que están en los almacenes. Sí, yo creo que aquí hay una pequeña diferencia, es que aquí sí existe un material, sí, pero yo creo que en donde puedo estar de acuerdo con Poli Suárez, con Hipólito Suárez del Partido Popular, es que el gobierno no está siendo muy transparente, en eso sí es cierto. Yo creo que hay que diferenciar un poco. Aquí sí hay unas mascarillas y hablaba de batas y otras cuestiones que yo estoy seguro que en el momento de urgencia se hizo acopio de material, y que claro, luego hemos ido cambiando de fases y eso ha quedado, pues ya están caducadas muchas de eso. Pues entonces, ¿cierto malgasto? Pues puede ser. No sé si en el caso, porque existen, se calcula que unas 145.000 mascarillas en Lanzarote están ahí en un almacén que no sé si ya están pasadas también, en este caso, o caducadas. Lo que sí parece es que el gobierno se ha callado, no ha dicho nada, no se sabe. Bueno, es lo que yo creo que tiene que hacer el gobierno, porque efectivamente, como tú bien dices, oye, pues a lo mejor se hizo una previsión, porque no se sabía cuánto iba a durar esto, se compró mucho más de la cuenta. Claro. En un momento determinado, pues empezaron a comprar por muchos sitios porque no se sabía ni siquiera si iban a llegar, y al final llegaron tantas, y como el tema de la enfermedad ha bajado, pues ya a lo mejor se ha quedado inservible este material sanitario. El Partido Popular ha alzado la voz porque, según afirman los populares, los datos oficiales indican que en Canarias más de 3 millones de unidades sanitarias están en un almacén inservibles, y en el caso de Lanzarote, por ejemplo, son más de 145.000 mascarillas las que han acabado en un trastero. Desde el Partido Popular lo que hemos denunciado días atrás es la falta de transparencia del Gobierno de Canarias. Hemos descubierto como más de 3 millones entre mascarillas, batas, en definitiva, material sanitario están almacenados en los almacenes de los hospitales de Canarias. Un material que se adquirió durante la pandemia y un material que, ya digo, está almacenado, ya está caducado. Y en el caso de Lanzarote nos encontramos como en la Gerencia de Servicios Sanitarios hay más de 145.000 mascarillas
que están almacenadas. Suárez insiste en la creación de la comisión de investigación para depurar responsabilidades y que alguien de la cara, o bien de la Consejería de Sanidad o el propio presidente del Gobierno regional. Esto es una prueba más de que las cosas no se han hecho bien, de que se ha derrochado dinero. Por eso exigimos nuevamente esa creación de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para que los canarios y Canarias sepan la verdad. Sin embargo, Hipólito Suárez no es optimista y considera que nadie asumirá las responsabilidades. Yo no creo que el Gobierno de Canarias vaya a dar la cara. Ya lo ha demostrado en el Parlamento de Canarias cuando ha votado en contra o no ha permitido que en el Parlamento se cree esa comisión de investigación. Todo ello, según el Partido Popular, responde a una actuación opaca por parte del Ejecutivo de Torres que no quiere explicar por qué se ha malgastado ese dinero de todos los canarios y qué va a ocurrir con un material poco útil en estos momentos. Pues ya veremos cómo. Yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias, más cuando ya está el primer caso mascarilla, es aclarar. Yo quiero entender que este tipo de cosas no solo habrá pasado en Canarias, habrá pasado en muchas otras comunidades donde posiblemente se adquirió más material del necesario, pero claro, nadie sabía, porque en aquel momento todo el mundo se acopió de material sanitario por lo que pudiera pasar, ¿no? Y esto es como la sote y media, que no sabes si te quedas corta o te pasa. Es verdad que con el dinero público hay que tener mucho cuidado y no se puede, pues, por un derroche de 3 millones de euros, pues bueno, que usted que pierda 100.000, 200.000, 300.000 euros, pero ya 3 millones de euros se considera, si es verdad lo que está diciendo Hipólito, ¿no? Pues ya entonces sí es verdad que sería, por lo menos, merecería una respuesta, insisto, del Gobierno de Canarias. Bueno, nos tenemos que ir, pero hoy en el islote de La Fermina creo que hubo una presentación de los centros turísticos, de toda la actividad, en este caso, Andrés, cultural, que se va a desarrollar en Lanzarote, ¿no? Se llama, la campaña es Lanzarote se culturiza. Bueno, pues ya veremos, esto lo podrán ver en los informativos, ahí estamos viendo a la presidenta del Cabildo, a Dolores Corujo, pero ya no tenemos más tiempo porque ahora viene el debate del café de los viernes, donde vamos a debatir temas de lo que está ocurriendo, en este caso con el asunto de los permisos que el Gobierno de Canarias ha dado para instalar jaulas marinas frente al litoral de Arrecife, también tocando a San Bartolomé. El Cabildo de Lanzarote se ha opuesto junto con los ayuntamientos implicados. También vamos a hablar sobre esas declaraciones que hizo la presidenta del Cabildo y que, bueno, de último ha llamado mucho la atención, sobre todo por esa carta crítica que ha hecho la representante y líder de Podemos en Lanzarote, Llurena Corujo, que viene a decir que la presidenta sigue vendiendo humo cuando habla de que van a declarar a Lanzarote isla saturada turísticamente. Andrés, nos vamos, muchas gracias. Gracias. Nosotros regresamos ahora a la tertulia del Café de Periodistas. Muy buenas tardes, comienza en este caso el debate del café de los viernes. Hoy tenemos como temas principales el famoso tema de las jaulas marinas, en este caso de Playa Quemada, pero también tenemos otros temas, también uno muy importante que está dando mucho que hablar, que es el decrecimiento de la isla de Lanzarote, pero sobre todo de cómo se puede combinar la riqueza del turismo con la calidad de vida de los lanzaroteños. Vamos a saludar a nuestra invitada por parte del Partido Socialista, Cristina Duque, concejala de Arrecife. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cristina? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenida. Gracias. También Yedey Eugenio, de Coalición Canaria. Buenas tardes, Yedey. Buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los que nos ven desde su casa. De Coalición Canaria y candidato también, en este caso, a la alcaldía de Coalición Canaria para las próximas elecciones, como lo es también la alcaldía de Tinajo, nuestro siguiente invitado, en este caso, Antonio Morales. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, buenas tardes. En este caso, por el Movimiento Renovador de Tinajo, ahora se le puede añadir Nueva Canaria. Hay que añadirle Nueva Canaria, porque no acuerdo. Hay que añadir también Nueva Canaria. Y luego también tenemos al concejal de Arrecife, por Lanzarote en Pie,
Leandro Delgado. Buenas tardes, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes de nada, pues, una cosa rápida con el tema polémico que ha sido noticia durante todos estos días, el tema de la jaula marina. Hay una controversia porque hay casi toda Lanzarote, en una reunión que mantuvo la presidenta del Cabildo de Lanzarote con los sectores implicados, ayuntamiento y también, en este caso, la Federación Turística, han dicho que no a la jaula marina, pero la realidad es que el Gobierno de Canarias sigue dando permiso porque, entre otras cosas, está obligado a ello porque existe un PROAC aprobado. Cristina, una situación difícil para ustedes, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos tenido claro desde el minuto uno con la presidenta, con María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote. Obviamente nos oponemos a que estas jaulas marinas pues estén en el litoral de Lanzarote, y obviamente también se ha escuchado a los demás municipios que la afectan, y también están en contra, por supuesto, ¿Pero y por qué el Gobierno de la de Canarias instalación? Está dando permiso? Porque ya se acabó la concesión que estaba, en este caso, en Playa Quemada, y esa misma empresa, Yaisatún, ahora ha solicitado ponerla enfrente entre La Bufona, es decir, que toca Arrecife y toca San Bartolomé. Es que precisamente es una concesión y creo que se pidió una prórroga. Yo en ese aspecto no tengo la información. Pero sí que desde luego que nosotros vamos en el camino de la oposición a la instalación de estas jaulas marinas, y desde luego que el Gobierno de Canarias también está dispuesto pues a escucharnos, porque es un consenso social y estamos todos de acuerdo y todos a uno. Es decir, ¿usted cree que finalmente no se van a instalar esas jaulas? Vamos a hacer todo lo posible con las herramientas previstas, y desde luego que mientras se pueda nos seguiremos oponiendo y que no se haga realidad. Echedei, no sé cuál es la verdad que no he oído a Coalición Canaria cuál es la postura oficial de Coalición Canaria. Primero me gustaría conocer cuál es la postura y luego te haré una segunda pregunta, no una pregunta trampa, pero sí una segunda pregunta. Bueno, desde luego yo creo que la postura es clara. Coalición Canaria apuesta por el desarrollo de esta isla como núcleo turístico, y apostamos por el turismo azul. Y esta actividad en el sitio en el que está planteado es incompatible con nuestro modelo de turismo náutico, con nuestro modelo de apostar por los deportes náuticos también como un atractivo, y como somos el campo de regatas más espectacular del mundo. Y precisamente ahí es donde el PROAC del Gobierno de Canarias plantea. La postura es clara, la nuestra, la de otros no. Las de otros han sacado a concurso, han dado una autorización y ahora vienen a llevarse las manos a la cabeza. Yo creo que cuando uno está en política y gobierna tiene que hacerlo de una forma más responsable. Pero el Partido Socialista ha dicho precisamente que ustedes iniciaron el PROAC, es decir, se inició en el gobierno de Fernando Clavijo. El PROAC, que establece zonas habilitadas para la concesión de licencias, se inició y se publicó bajo el gobierno de Ángel Víctor Torres. Precisamente Coalición Canaria no había publicado este documento porque el Cabildo de Lanzarote se mostró en su momento contrario a las zonas que se proponían. Yo creo que hay que ser un poco menos de echar balones fuera. Desde el 2004 hay un pronunciamiento del Cabildo de Lanzarote en contra del establecimiento de determinadas zonas. Oye, que es cierto que tiene que haber una industria de acuicultura en Canarias. Es cierto además que es una industria que posibilita que muchas familias... Pero hay zonas en las que afecta menos. Hay zonas más alejadas de la costa, hay zonas de menos afección tanto visual como desde el punto de vista de los deportes náuticos, desde el punto de vista del turismo, y eso es lo que se establece. La realidad es que el Cabildo de Lanzarote, y yo sé que siempre las culpas son de los gobiernos de Coalición Canaria, 20 y tantos años, no sé qué, por cierto, casi siempre gobernando con el Partido Socialista, que a veces se olvida, pero la realidad es que quien aprueba este PROAC, quien concede las autorizaciones a estos permisos, es el Pacto de las Flores en el Gobierno de Canarias, es este mandato, y ahora, cuando han visto la reivindicación social y la unanimidad de Lanzarote, quieren sumarse al carro, que está bien que se sumen, pero era tan sencillo como que don Ángel Víctor Torres o su consejero no hubieran firmado lo que firmaron. Antonio, ¿cómo ves tú el tema? Tú fuiste consejero de Agricultura y creo que de Pesca también, en el Cabildo de Lanzarote. Es un tema complejo. Sí, no es tan fácil, primero porque efectivamente esto no empieza esta legislatura, esto viene de la legislatura anterior, y efectivamente una convocatoria que saca el Cabildo, una exposición pública, ningún ayuntamiento de los supuestamente afectados y que después han dicho que están en contra, nunca presentaron alegaciones. Yaiza, no me acuerdo si Yaiza pudo ser la única, pero por ejemplo, y la Federación Turística. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ayuntamiento de San Bartolomé,
que era la alcaldesa, Sí. la presidenta del Cabildo, no hizo alegaciones en su momento. Bien, esto no es bueno ni es malo, quiero decirte. Es un tema complejo. Entonces, pero porque sobre todo, inicialmente, como decía Yeday, se consideraba positivo el hecho de que existiera la granja... Porque a nadie le iba la música esta. Vamos a ver, yo estuve en alguna reunión con ese asunto. ¿Vale? Era Narváez Quintero, el consejero. ¿Vale? Y el expediente estaba montado. Y eso tiene que continuar para adelante porque además hay normativas que hay que cumplir. Directivas y europeas. no puedes parar tú porque se te ocurra esos expedientes. Bien, no hay alegaciones. Ahora, llega un momento en el que efectivamente, creo que casi todos estamos de acuerdo, que en las costas de Lanzarote y principalmente en estas desde Papagayo aquí a Arrecife, no sé si habrá alguien que esté de acuerdo que se pueda montar, ¿no? Yo creo que es cuestión de hablarlo, consensuarlo e intentar pactarlo. La crispación no creo que llegue a intentar el consenso. No, en principio parece que más o menos todo el mundo está de acuerdo. Y lo que sí digo es que si en Playa Quemada no tiene encaje, entiendo que tampoco tengan encaje ni delante de Puerto del Carmen, ni delante de Arrecife, ni delante de Punta Mujeres. El alcalde socialista el otro día estuvo por aquí, José Juan Cruz Saavedra, decía que pueden decir lo que quiera el gobierno, pero que esa jaula, al menos en el litoral de Puerto del Carmen, no se va a instalar. Leandro, ¿tú cómo ves el tema? Ahora se ve afectado también Arrecife. Sí, de hecho, siguiendo al hilo de lo que comentaba Antonio, nosotros desde Lanzarote en Pie fuimos quienes llevamos al pleno de Arrecife la oposición, porque hasta el momento el Ayuntamiento de Arrecife, ni este ni el anterior gobierno, se había posicionado al respecto. Eso para empezar. Y segundo, mira, Jorge, yo creo que la actividad de las piscifactorías, si están en armonía con la naturaleza, es una actividad de futuro. Es una actividad que habla de la economía azul. Es una actividad que es sostenible porque se genera puestos de trabajo, porque además ayuda a no explotar en exceso los mares, pero claro, tiene que estar siempre en armonía con la naturaleza. Nosotros decimos que frente a Arrecife es complicado, porque tenemos una marina declarada de interés científico, ustedes lo sabrán. Tenemos también que hay ahí un proyecto de colocación de aerogeneradores offshore, el tráfico marítimo que genera un puerto como el de Naos. Entonces, ahora una jaula. Bien, no es ir en contra de la actividad, porque ya digo, consideramos que es una actividad que diversifica la economía de Canarias, que tanto también reclamamos, ¿no? Que no sea solo la apuesta por el turismo. Pero claro, ¿en qué condiciones? Decimos diálogo y consenso, y por lo visto hasta ahora no ha habido ni diálogo ni consenso, porque entonces no estaría opuesto el Ayuntamiento de Yaiza, el Ayuntamiento de San Bartolomé, ahora el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote. Entonces falta ese punto, ¿no? Pero y el gobierno de Canarias, ya para terminar con este asunto y pasar a otro, podía, como dice Yeday, ¿podía paralizar ese permiso? Vamos a ver, antes que nada sí que quería rectificar a la intervención de Yeday. Quizás él estaría en otros menesteres en ese momento, pero el PROA entró en vigor en julio del 2018. O sea que sí que estaba Coalición Canaria. Entonces, los que se contradicen lo que no entró en vigor creo que es el detalle. Es decir, no, todo, porque el Real Decreto entró el 9 de julio del 2018 en vigor. Entonces, esto es una herencia que está padeciendo ahora la isla de Lanzarote por culpa de Coalición Canaria. Y sí, hay que decirlo, aunque hoy diga Yeday que sí que está de acuerdo en que no se instale esa jaula, pero es que fueron ellos los que ni siquiera alegaron cuando estuvieron también en la presidencia del gobierno de la máxima institución. Entonces, nosotros lo hicimos también cuando el gobierno de Canarias quería poner unos molinos, ¿no? Por la renovable eólica, y también nos opusimos, porque lo que no se puede hacer, nosotros obviamente no nos ponemos en contra de la actividad, en este caso de la pesca, y que todo tiene que rular y que todo es una rueda. Pero sí, no de cualquier manera. Y por supuesto que vamos, como dije al principio, vamos a hacer todo lo posible para que esa jaula no se instale en el litoral de nuestra isla. Pero sí que hay que marcar que esto todo viene dado desde el año 2018. Y sí, estaba Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, y estaba Coalición Canaria con Pedro Sagine como presidente del Cabildo en el 2018, y no se hizo ninguna alegación al respecto. Por alusión. Sí, bueno, las fijaciones y obsesiones del Partido Socialista o de doña Cristina Duque en concreto con Coalición Canaria, que yo creo que somos responsables hasta de la muerte de Manolete para ello. Miren,
Digo para aquello de tratar de corregir, está usted hablando de un Real Decreto. Creo que está usted equivocada. Un Real Decreto lo firma el Rey y lo aprueba el Consejo de Ministros. Si fuera así, si fuera un Real Decreto, que yo creo que está usted equivocada y que no es un Real Decreto, en cualquier caso no lo podía haber aprobado Coalición Canaria, porque nunca hemos estado en la presidencia del Gobierno de España. Será un decreto a lo mejor, si es a lo que usted se refiere, no a un Real Decreto. Se quería referir a un decreto del Gobierno por eso de digo, Canarias. por esto de entrar a lecciones de derecho, por esto de entrar usted a corregir. Ya es un gran esmero. No, cuando usted entra a corregir y viene a darnos clases a los demás, cuídese de lo que dice, porque después mete estos patinazos que suele meter. Pero mire, repito, yo le agradecería que no me interrumpiera. Hay una cosa fundamental, el respeto a los demás. Y usted, ya hoy he coincidido con usted en otro tertulio y ya me pasó lo mismo. Deje usted terminar de hablar y después interviene usted las veces que quiera para decir los disparates que quiera, como los dijo ahora. Ni barbaridades, para decir lo que usted considere, pero con educación. Fundamental. Yo es que lo siento, pero mis padres todavía no me dejan faltar a la educación, al respeto, y yo trato de llevarlo a pie juntillas. Mire, repito, quien saca este concurso, quien publica este concurso, porque es verdad que la norma viene en el 2018, es el gobierno de don Ángel Víctor Torres. Porque es verdad que ya en ese momento hubo contestación social en Lanzarote y el gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote en ese momento dijeron, paren ustedes, vamos a ver bien cómo regulamos esto. Y miren, es que llevan ustedes en el gobierno de Canarias desde junio del 2019. Es imposible materialmente, con el tiempo en la mano, de que ustedes quieran achacar también esto a Coalición Canaria, que lleva 4 años fuera del gobierno. Pero repito, esto no es una cuestión de colores políticos, lo decía Antonio. La presidenta del Cabildo, que hoy convocaba a todo Quisque a una reunión para decir que ella nunca vería estas cosas, que se opone totalmente, era alcaldesa de San Bartolomé y no presentó una sola alegación al PROAC. Ni una sola. A lo que hoy dice que es un disparate, en aquel momento no lo era. Que no pasa nada, que en política también podemos confundir, que no me interrumpa usted, en política también podemos confundir las posturas. Y oye, a lo mejor lo que antes veías bueno y ahora lo ves malo, no pasa nada. Lo dice, oye, me equivoqué. Antes, cuando era alcaldesa de San Bartolomé, pensé que era bueno para San Bartolomé que se pusieran jaulas en las costas de San Bartolomé y ahora que soy presidenta del Cabildo, salgo a defender esto. Y no pasa nada. Que te interrumpa, pero es que a tremendo disparate no se puede dejar terminar. Es que tú me corriges a mí porque haya dicho Real Decreto, vale, estamos de acuerdo. Pero por favor, HDI, que esa concesión está de cuando estaban ustedes. Las alegaciones corresponden al Cabildo de Lanzarote. ¿Sabes lo que ha hecho la presidenta? Sentarse con todos los ayuntamientos afectados, cosa que ustedes no hicieron en el año 2018. Pero es que miraron para el otro lado y ahora estás diciendo aquí, para quienes nos vean, que ustedes ahora están a favor cuando en el 2018 no hicieron nada y la concesión fue cuando estaban ustedes, Echedey. No confunda, que no te gusta que te interrumpa porque sabe que lo que estás diciendo es una tremenda barbaridad y un tremendo disparate. Vamos a ver, 2018, alegaciones, corresponde al Cabildo y lo que ha hecho la presidenta es llegar a un consenso con todos los ayuntamientos, porque la competencia la tiene para alegar el Cabildo. Venga, Antonio, rápido, porque solo quiero pasar a otro tema. Decir que no. Las alegaciones corresponden a todos los afectados, sean administración pública o no. Y eso sale exposición pública. Y sí, porque eso, hombre, yo sé de qué estoy hablando, porque como, al igual que dije, que esto empezó a caminar en el año 2018, porque yo era consejero del Cabildo, efectivamente los ayuntamientos tuvieron periodo de alegación, al igual que entidades, personas físicas y demás. Lo digo para que quede claro ese asunto. ¿Que se pudo hacer más por parte del Cabildo o no? Bueno, eso es discutible. Yo sinceramente, yo creo sinceramente que aquí no ha habido mala fe por nadie, pero ahora se han dado cuenta realmente por la mala experiencia que ha tenido el proyecto en Playa Quemada. Yo creo que todos los partidos es por lo que ahora creo. Y que eso no está mal. Yo creo que exista el debate, oye, y que se pueda consensuar porque está mal. A ver, lo importante es que todos están de acuerdo, en que ahora no es el mejor sitio. Eso, pues ya está. Hay que luchar, es lo que yo creo. Desde el año 2018 se ha desarrollado mucho mejor el desarrollo de la acuicultura en superficie, que es otra alternativa que debemos valorar, porque la acuicultura es positiva, porque regula el precio. En tierra es muy complicado. Hay una cuestión a la hora de trasladar esa actividad a tierra en Lanzarote. Es muy complicado. Necesitamos un consumo de recursos que sería absurdo teniendo el mar. Claro. Sería absurdo. No creo que se contemple la posibilidad de hacerlo en el mar. Pero miren, estamos hablando de lo que cada partido cree. Y aquí la realidad es que hay 50 familias que están siendo afectadas, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso también. O sea, consenso y diálogo. Si no,
Esto continúa. Pero por eso, si vamos a hablar de consenso, no se puede cerrar a ninguna puerta, exacto, incluida la que está planteando el GEDE. Porque aunque sea el mayor disparate, hay que escuchar y poner arriba de la mesa todas las propuestas. Y oye, y después que se consensúe el asunto, lo que no debe ser es que, como estamos a 4 meses de las elecciones, ahora parece que vale todo y el consenso es mi imposición. Claro, un poco, ¿no? Bueno, hablo de este tema y hablo de otros tantos, ¿no? Como podemos hablar del Ministerio de la Santa, bueno, o del plan insular, de lo que queramos hablar. Pero, Antonio, y lo que se perdió, los sectores que se fueron perdiendo por las políticas que se han ido aplicando en este últimos 3 años y medio, se quieren recuperar en los últimos 5 meses. Antes no mirábamos tanto el medio ambiente o no miraban tanto el medio ambiente y ahora en 5 meses quieren recuperar ese sector. Pues y así no son las cosas, me pero parece. Es que el consenso con respecto a la instalación de estas aulas marinas va en ese sentido, de la oposición por todos los afectados para instalar o no esas aulas marinas. Y yo creo que el consenso está, que ya luego veremos cuál es la alternativa mejor, si en tierra o no tierra o cuál. Pues eso también habrá que llegar a un consenso. Pero yo creo que primero es terminar con el primer paso, que con todo lo que está produciendo este debate, ¿no? Y ya terminar con esto y después ya ver esa alternativa o ir trabajando también esa posible alternativa. Bien, que tenemos otros temas. El lunes, de todas maneras, anuncio que si no nos falla vamos a tener a la consejera de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias para, en fin, aclarar por qué el Gobierno de Canarias sigue concediendo este tipo de permisos. Según fuente cercana al gabinete de prensa, es porque no le queda más remedio, porque si una persona presenta una petición, tiene que tramitarla reglamentariamente. Y existe aprobado un PROA que permite esa instalación. Ahora, es que esa debe ser la pregunta. Porque claro, decimos consenso y todo, bien, eso está muy bien, de cara a la gente y nuestra voluntad. Y ahora la pregunta del millón es esa. ¿Con la ley en la mano puede el político de turno decir, claro, esto se para y punto? Creo que ellos me dicen, me trasladan a de prensa que todavía se puede estar a tiempo. Claro, bien, si está a tiempo, pues claro, vamos a ver. Pero vamos a ver si la consejera no nos lo dice ya de manera fehaciente. Pregúntale también si se puede hacer lo mismo la modificación por, no, te lo digo en serio, por lo del emisario de la Santa. También lo vamos a preguntar. Porque es competencia de Agricultura del Gobierno de Canarias. También le vamos a preguntar sobre eso. Bueno, vamos al otro tema que teníamos previsto tratar, y es que la presidenta del Cabildo hizo unas declaraciones que no tuvo mucha repercusión, y yo me quedé un poquito asombrado en los medios de comunicación, que fue que cree que es el momento de posiblemente de replantearse y pensar si hay que declarar a Lanzarote como isla saturada turísticamente. ¿Con qué objetivo? Pues intentar evitar que sigan ampliando el número ampliándose o llegando más turistas de los que ya llegan a la isla de Lanzarote, ¿no? Es un tema que es verdad, que como el Guadiana aparece, desaparece en ciertas ocasiones en esta isla. Es un tema que, como decía aquí Pedro Hernández de Alternativa, no es Alternativa, en este caso ex de Alternativa Ciudadana, hoy profesor de turismo y también activista social, que se viene planteando desde hace más de 30 años, o por lo menos unos 30 años, en la isla de Lanzarote sin que se haya conseguido resultado positivo. Este tema lo ha puesto ahora, hay gente que critica que la presidenta lo ha puesto ahora porque estamos cercanos a las elecciones, pero que realmente el propio representante de Podemos, en este caso una líder de este partido, pues ha cuestionado las políticas precisamente del Cabildo de Lanzarote para frenar el desarrollo turístico. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es necesario ya nombrar a Lanzarote isla saturada? Bueno, sí, turísticamente. Sí, como ha dicho la presidenta, esto obviamente lo prevé el plan insular del año 91, ¿no? Yo creo que ya, por lo que ha dicho ella también, que ya la isla está al límite ya de su capacidad de carga, y declarar la zona turísticamente saturada es en positivo para sobre todo para ir en el camino de lo que es la calidad y el turismo de calidad. Con lo que hay ya no es más cantidad, sino más calidad, y sobre todo para los residentes de aquí y para generaciones futuras de la isla de Lanzarote. Pero Cristina, lo que algunos, los críticos, lo que dicen es que está muy bien, que todo el mundo puede compartir ese argumento de la presidenta, insisto, que es un discurso y una verbalización de un asunto que se viene ya, tú tienes ya edad para saber que esto se viene tratando hace mucho tiempo, no es de ahora solo, pero ahora se ha vuelto a sacar. Y lo que dice, por ejemplo, los compañeros que gobiernan con ustedes de Podemos en el Cabildo de Lanzarote y en el Gobierno de Canarias,
es que no se está haciendo gesto por parte, o ellos al menos no lo han visto, gesto por parte de la presidencia del Cabildo para evitar que eso se produzca. Bueno, vamos a ver, gestos sí que hay. Un plan insular que estaba sobre la mesa o en la gaveta del Cabildo, pues sí, obviamente se dejó de tramitar y por supuesto no se siguió con él porque preveía 500.000 camas turísticas más para el territorio tan frágil que es la isla de la... ¿Te refieres el plan de Esquiaga? Sí, ese mismo, sí. Y claro, lo dice perfectamente. Y claro, y no concuerda con la realidad de la isla, en el contexto social y demás. Y por eso es con lo que se ha dicho que la carga ya de la isla de Lanzarote... el plan insular anterior, el que está todavía en vigor, el del 91. No permite sino 102.000 camas. Claro, por eso que pone el límite de la capacidad de carga y por eso es lo que ha dicho la presidenta, que ya Lanzarote está ya sobrepasada en lo que es la carga. Lo que hay que parar es en la cantidad, pero no en la calidad, obviamente, sobre todo para nosotros los residentes y para el que viene y disfrutar de la isla con estos centros turísticos que son únicos, me atrevería a decir que en el mundo. Y yo creo que la calidad la defensa tiene que ir por ahí y ya luego veremos lo que es también el exceso de residuos. Todo lo que conlleva tener esta cantidad excesiva. Bueno, no sé lo que piensa Yede y Eugenio sobre lo que ha dicho Cristina Duque y sobre lo que se está planteando este debate que se ha vuelto a sacar de nuevo ahora sobre el tema del debate del territorio, que no es otra cosa. Cuando uno interviene en un medio de comunicación y cuando es un representante público debe ser serio y riguroso con lo que dice. Es mentira que el plan insular de Esquiaga preveyera un crecimiento de 500.000 camas en la isla de Lanzarote. Titular de este mismo medio de comunicación con respecto al plan insular de Esquiaga, basado en los documentos del plan insular de Esquiaga. El techo turístico se fija en 110.000 camas, de las que ya se cuenta en la actualidad con 70.000 camas. Estas son palabras del redactor del plan insular de Lanzarote, digo, para que seamos serios y responsables con lo que estamos diciendo. Miren, yo me dirijo a todos los que nos están viendo y les pregunto, si ustedes van a decidir un destino turístico para las próximas vacaciones de verano y se meten en Google y buscan destino turístico Ibiza, destino turístico Turquía, destino turístico Lanzarote, y en la tercera casilla de Google les aparece Lanzarote, destino turístico saturado, ¿usted va a elegir ese destino turístico? Hay que ser muy cuidadosos con lo que cuando uno es presidente del Cabildo dice o le digan que le diga. Porque lo que ha hecho la señora Loli Corujo o el señor Carlos Espino en boca de Loli Corujo es un atentado contra los intereses turísticos de esta isla y contra el bolsillo y la fuente de comida de mucha gente en esta isla. Porque no todo vale por un titular mediático para ganarse eso que creen ellos que es el voto ecologista, porque miren, la gente que tiene compromiso con el ecologismo, que cree en la sostenibilidad, tiene un criterio para saber que lo que Dolores Corujo ha dicho es un auténtico disparate. Y que encima lo diga. O don Carlos Espino o doña Loli Corujo, cuando concedieron una licencia para la última aberración turística que se está cometiendo en esta isla, que es un mamotreto de 800 camas en Playa Blanca, ¿con qué capacidad moral... 1.500 camas, ¿con qué capacidad moral Loli Corujo, la que firmó el convenio de Ayudaya que hace un mamotreto de 1.500 camas, viene a hablarnos a nosotros de sostenibilidad y de limitar las plazas? El plan insular de Lanzarote del año 91 está obsoleto y como obsoleto hay que aprobar uno nuevo, porque estamos en el año 2023 y hace falta que esta isla se regule. Y hoy tendremos que fijar un techo turístico, pero un techo turístico pensado y no es de 500.000 camas, no engañe usted a la gente. Yo creo que quizá te bailó la cifra, porque eso era lo que eso sí existía en el anterior. Gracias al primer plan insular se quitó 500.000 camas. El plan que se dejó por parte de Coalición Canaria en el Cabildo fue ese, el de 500.000, y no me bailó ningún dato. Está ahí, ahora lo estaba buscando, pero bueno. Yo la próxima tertulia o el compañero que venga, compañera, que lo traiga. Porque la cifra a veces uno le baila no, yo sé que suele bailar, pero al señor Echedey. Y si me lo permite, vuelvo a decir lo mismo. Habla usted de seriedad, pues la poca seriedad que está usted hoy transmitiendo con sus intervenciones. Vamos a ver, usted se refiere al hotel de que es el dueño del Hiperdino, ¿no? Los hermanos Domínguez. ¿A ese hotel se refiere usted?
Bueno, pues le voy a recordar y quienes nos vean. Ese hotel, ¿vale?, está construido porque le dio la razón, está avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sí, cuando usted, Inés Rojas, estaba en el Cabildo, ¿vale? A decisión de la promotora se intentó llegar a un acuerdo para no aumentar y no construir el número de camas. Entonces se puso un límite de camas. ¿Sabes quién llegó? ¿Sabes lo que hizo Pedro Sagina en el año 2014? Junto con Domingo Berriel, ¿se acuerda usted? Que estuvieron también en el gobierno de Canarias. Se aumentó el número, acordaron para aumentar el número de camas. Eso fueron ustedes. Con el hotel al que usted se está refiriendo, que es dueño hoy en día, Hermanos Domingo, los dueños del Hiperdino, para que nos entiendan quienes nos están viendo. Este hotel está avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y hay que ser serios, pero ya no solo ser serios, sino decir la verdad. Decir la verdad con datos y empezar desde el minuto 1. Perdona, te voy a dar tiempo después, pero vamos a ver. El tema, porque lo del hotel, esto es una cosa puntual. Yo creo que este no es el tema ahora, pero bueno. Para ser justo y decir la verdad, el plan insular de la pasada legislatura, yo estuve en el Cabildo y el plan insular lo estuvo liderando el Partido Socialista. Yo no digo ni que eso fuera bueno ni malo. Y el plan insular no salió adelante por un tema político, estrictamente político, porque el modelo que defiende el Partido Socialista posiblemente no sea el modelo que defendamos otros partidos políticos y tampoco parte de la sociedad de esta isla. Pues si tú le preguntas a agricultores, a ganaderos, a muchos empresarios y a gente de a pie, pues posiblemente no sea el modelo que... Pero eso es legítimo, pero eso es así. El plan insular lo llevó, además Marco Vergá era el consejero del plan insular, hasta que se rompió el pacto y se rompe por un tema político. Perdón, el plan insular se para y no prospera por un tema político. Y no se aprobó porque al final, después saben ustedes que se planteó aquella posibilidad de moción, ¿no?, de censura. Pero no ha habido 4 años para hablar del plan insular. Han habido 4 años. Y yo prefiero moderar un poco el plan insular porque me hierve la sangre que ahora, digamos, un auténtico disparate, y aquí estoy con HD, lo de la saturación, porque ¿qué significa eso? Van a venir menos aviones, vamos a quitar coches, solo pueden haber hoteles de 5 estrellas y quitamos... Si me voy a hacer un montón de preguntas, ¿no? Porque eso habrá que picarlo menudo, habrá que escuchar a la gente, habrá que ver qué vale y qué no vale. Y que un plan insular o que los planeamientos municipales de esta isla todavía estén anclados en hace 20 años atrás. Es incompatible. Entonces, ¿cómo pretendes plantear una isla, que no sé lo que significa eso, lo que plantea, saturada, si tenemos un plan insular que contempla cosas que no están adaptadas es una figura que a los nuevos tiempos? Yo también creo que con esto es lo mismo que con las aulas marinas. Creo que lleva un debate, porque no tenerlo, claro que sí, tener un debate que pretendemos, pero claro, es que ahora estamos a 4 meses para las elecciones y casi todos, incluido posiblemente quien les habla, vamos a hablar de la sostenibilidad. Pero cuando hablamos de sostenibilidad de medio ambiente, hablemos cosas reales, ¿sabes? No titulares que al final, después del 28 de mayo, seguramente para algunos partidos y personas que nos dedicamos a la política, se va a quedar en papel mojado. La figura, si me permite, Jorge, un momentito nada más, que no sabía, la figura de declarar zona saturada turísticamente, sí que la prevé la ley la ley de turismo de Canarias y la ley del suelo de Canarias, la que está en vigor hoy en día. Y por eso, como es una figura que está recogida en la ley vigente, pues si se puede utilizar, pues se utiliza por el bien, sobre todo, de todos nosotros. Hice un par de preguntas, no sé si la sabe. ¿Eso qué significaría? Quitamos ahí, por ejemplo, las tiendas de aceite y vinagre pueden estar o no, los apartamentos que no están... Eso significa mejorar la calidad de vida para el que está y para la propia isla. ¿Pero eso qué significa? Quiero decirte, no, esos son titulares y palabras bonitas. No, titulares no, es que es así. Por ejemplo, la pregunta es, si hay un parque móvil de 100 y pico mil coches, ¿se quedarían en 80.000 o seguimos manteniendo los mismos coches? Insisto con lo mismo, ¿qué pasaría con las camas turísticas que hay, incluso las viviendas vacacionales, seguiría existiendo o no? Eso es importante que la gente lo sepa. Bueno, lo que pasaría con las camas turísticas que existen es pues ponerle la calidad que se merece la isla. Claro, Antonio. Vamos a ver, cuando se habla de zona turística saturada, de zona saturada turísticamente, es eso, también la creación de residuos, ese exceso de creación de residuos en esta isla. Pero para quitar el exceso de residuos, tiene que quitar población.
Porque esto viene, una cosa viene con la otra. Pero claro, pero aquí no se trata de decir, no venga. Vamos a dejar a Leandro, que no ha podido hablar todavía. A ver, Leandro, sí, yo creo que es un tema muy interesante, que siempre es muy recurrente. A mí lo que me da un poco la impresión que siempre surge en momentos determinados. Claro, y los estoy escuchando atentamente y en parte tienen razón. Es decir, a nadie se le escapa que hay una saturación en esta isla. Decía Antonio 120.000, no, son 136.000 vehículos en esta isla, de una población de escasamente 160.000, ¿no? Entonces sí que hay una saturación en determinados sectores. Por otro lado, se generan unos residuos, por supuesto. Eso también responde, como decía doña Cristina, a una saturación. Hay que hacer algo con los residuos que se generan. Pero yo voy más allá. Como decía el amigo Pedro Hernández, llevamos 30 años hablando de esto. ¿Y quiénes han estado esos 30 años hablando de esto? O sea, vamos a pasar otros 30 años más hablando de esto y al final decimos, está saturada, pero como está saturada, vamos a ampliarle un poquito más de camas y así vamos ocupando cada vez más el territorio. Y no se toma medida concreta, no se toma medida concreta. Hablábamos antes de la diversificación de la economía, hablábamos de las piscifactorías. Es decir, hay que debatir sobre el modelo, que es cierto lo que dice Pedro Hernández, 30 años se lleva debatiendo, yo creo que escasamente se ha debatido en profundidad el modelo turístico, porque la saturación quizá se está produciendo por el modelo turístico que tenemos. Bien, hay que sentarnos, lo vuelvo a decir, hay que sentarse todos los actores sociales y los agentes sociales sobre este tema y entre todos llegar a unos consensos. Y sobre todo, como bien decía Antonio, ¿qué isla se quiere? Porque hasta el momento no sabemos qué isla se quiere. El tema, por ejemplo, el tema de la calidad, eso siempre todo el mundo apuesta por un turismo de calidad. El problema es que para tener un turismo de calidad, primero tenemos que tener también instalaciones privadas, que más o menos yo creo que estamos a un buen nivel, al menos la media, tenemos a un muy buen nivel de instalaciones privadas, me refiero a hoteles y apartamentos, que se han mejorado en los últimos años, en Puerto del Carmen se han mejorado varios, en Playa Blanca yo creo que también, en fin, en Costa Teguise también se han mejorado varios. Yo creo que en este tema, pero quizás la iniciativa pública es donde quizás todavía falte, ya esos planes de modernización que todavía no se han cumplido en muchos de esos municipios turísticos de la isla de Lanzarote. Luego mejoras también del tema de carreteras, porque no es que se trate de construir más carreteras por sitios nuevos, pero sí las que están, si hay que ampliarlas, pues habrá que ampliarlas y ponerle, en fin, ponerla en este caso modernizarla, ¿no? Yo me hago una pregunta, Jorge, si me permites. ¿Aquí llamamos turismo de calidad? ¿Por qué es el turismo de calidad? El que gasta más. Bueno, entonces no es el que sea mejor persona, pero el que gasta más. No, que vaya por delante que yo estoy completamente en contra del entullo turístico, como le suelo llamar yo, ¿no? Que venga y que sigan viniendo. No, vamos a ver, hay que organizarse. ¿Y qué es el turismo de calidad? Solamente quienes pueden asumir ciertos gastos. Entonces vamos quitando ya puestos de trabajo, vamos quitando sectores en la isla, ¿no? Yo creo que hay que regularlo, porque soltamos o se sueltan siempre, ¿no? El turismo de calidad. No queremos turismo de alpargata. Yo tampoco lo quiero. Yo tampoco lo quiero, pero la realidad, Leandro, es que... La realidad es la que, entonces, o regulamos un turismo de masa ahora mismo, digan lo que digan... Bien, el turismo de masa tampoco es eso. No, tampoco es el turismo de masa. Somos un turismo de masa. Ni lo uno ni lo otro. De masa en el sentido no negativo de la palabra, sino que viene mucha gente. Bueno, en cualquier caso, veo que más o menos todo el mundo está de acuerdo en una cosa, que hay que mejorar, pero Jorge, lo que a mí no me están de gustaría acuerdo... hacer un apunte, solo porque, repito, cuando hacemos manifestaciones en público y cuando somos responsables públicos tenemos que ser serios y responsables con lo que decimos. Leo un literal, ¿vale? El techo alojativo de esta isla se sitúa en 110.000 camas turísticas. En la versión del consejero, dentro de este nuevo techo, cada municipio en el ejercicio de sus competencias puede establecer las parcelas turísticas que considere, siempre que se respete la previsión que el PIOL contempla desde 1991. Apuntó el consejero socialista Marcos Vergás, quien confía en poder renovar pronto el contrato que permite seguir trabajando con el equipo redactor del PIOL que lidera José María Esquiaga. Esto no lo digo yo, lo decía don Marcos Vergás. El plan insular que don Marcos Vergás trabajó hasta el año 2017 era un plan insular que preveía un aumento de hasta 110.000 camas. No es verdad los 500.000. No lo digo yo, se lo está diciendo su compañero Marcos Vergás. Cristina, digo para que hablemos con propiedad y apuntemos a las cosas. Y miren, cuando hablamos de masificación, cuando hablamos de saturación, lo hacemos en términos despectivos hacia el destino. Y nombramos Lanzarote, el hotel de los hermanos yo no te he Domínguez. interrumpido, yo ni he nombrado a nadie, los nombraste Sí, tú. lo nombraste tú, No, el yo he dicho hotel. que se está cometiendo una barbaridad Es que con el un dueño mamotreto es el de de los hermanos 1.500 camas Domínguez en y Playa Perdino. Blanca. Y lo vuelvo a repetir, y se hizo firmando un convenio por don Carlos Espino,
cuando fue consejero de política territorial del Cabildo de Lanzarote con la propiedad. No, oye, porque seguro, no me interrumpa, Cristina, que yo no lo hago. Pero es que estás diciendo disparates y mentiras. Hace 3 intervenciones que tú hablaste y yo esperé pacientemente que acabaras para contestar. Ahora te pido que hagas lo mismo y que tengas el mismo respeto. El mismo respeto que recibes debes dar, El hotel del Hiperdino, del dueño del Hiperdino al que tú te refieres, déjame terminar. está avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Vale, que claro, sí, pero pero si yo eso... Pero Cristina, si yo no te he dicho, no te he dicho que no hay una sentencia, yo te he dicho que las camas de esa parcela, que las camas de esa parcela, me dejas Cristina, por favor, es imposible. Cuando no te gusta lo que dicen o sabes que te están dejando en evidencia, tratas de interrumpir para que no podamos seguir. A mí me gusta el debate con el respeto, el que tú no tienes muchas veces. Y a mí con la verdad. La parcela turística de la que estamos hablando, que tendrá seguramente, yo eso como no lo sé, no lo discuto, una sentencia judicial que la avala, no digo que no, concede el número de camas en base a un convenio urbanístico que se firma por el Cabildo de Lanzarote con la propiedad en la época en la que don Carlos Espino y mire, Roja y Pedro Saguiné en el año 2014 don Jorge, un compromiso aumentaron el número de camas. Pero si yo no le estoy quitando ya la razón, lo que estoy diciendo es que hay un convenio. Lo que yo sé, tienen los dos razón, pero están equivocados en una cosa, es decir, esto viene de atrás porque hay un plan parcial y ahí figuraba una parcela que era para... Jorge, más allá, me comprometo el próximo viernes, si usted me invita al café de periodistas, yo traeré el convenio porque además es público y está publicado en el boletín que firma don Carlos Espino como consejero de política territorial. Punto. Si lo que está acreditado y publicado no lo puedes discutir, Cristina. Claro que lo tiene, pero es que está diciendo que Carlos Espino... Pero si es verdad... ¿Hay un convenio que firmó Carlos Espino o no? De Hermanos Domínguez. ¿Hay un convenio que firmó Carlos Espino? El convenio de Udaya que se llama, ¿sí o no? El aumento de las camas fue ustedes, Echedey. No, pero ¿por qué nombres a Carlos Espino? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y emplacémonos al próximo viernes a traer el para convenio. construir una parcela legalmente por 700 y pico. El Cabildo, con el tema de la moratoria, lo intentó paralizar toda él y otros más hoteles que denunciaron. Hasta que... Entonces, como llegó un acuerdo, cuando era política territorial, Carlos Espino llegó a un acuerdo con la propiedad para que no construyera, para que no lo construyera, hasta dentro de 10 años. Pero Jorge, y lo que ha hecho eso ahora, es lo que estoy diciendo. Ellos dieron dándoles más camas. Es que, a cambio... No, pidieron más camas ustedes. Ustedes llegaron al acuerdo de llegar a 1.400 camas. Ustedes. No, la realidad es que... Con Pedro Saguiné en el año 2014. No, Cristina, vamos a ver. Era una parcela de 700. Él fue quien nombró el hotel de los hermanos Domínguez. Y hay que empezar desde el minuto 1. Y bien dicho. Eso está avalado, y no fue por Carlos Espino la construcción de ese hotel de los hermanos Domínguez. Que le estoy hablando del convenio que le da las camas, que está usted equivocada. No, lo acabas de decir tú cuando yo intervine con el tema de la saturación. Que el convenio lo firmó Carlos Espino, lo repito. Tú dijiste que lo permitió. Y lo veremos en papeles el próximo viernes. El que lo permitió está lo repito y lo veremos en papeles el próximo viernes. Por una sentencia del Tribunal Superior. También tendrá una sentencia, pero hay un convenio firmado por Carlos Espino. Hay un convenio firmado por Carlos Espino. Entonces, el hotel de los hermanos, no, claro que no, porque con tremendo disparate. Ya está claro lo que tú acabas de decir. Yo no quiero meter información porque puede parecer que estoy a favor de uno y otro. Pero el aumento de las camas... No quiero. Pero que el aumento de las camas a 1.400 camas del hotel del Hiperdino fue un acuerdo con Pedro Saguiné y Domingo Berrié en el gobierno de Canarias. Bueno. Pero es que hay que decirlo y no tirar tanto que si Carlos Espino... No, Pedro Saguiné, año 2014, y Domingo Berrié avalado, en este caso la promotora, con una sentencia. Está la versión de Cristina, ahí tenemos la versión. Yo no voy a dar la mía porque no quiero meter baza en un tema que están discutiendo partidos políticos. Yo ya diré, en fin, con datos intentaré decir lo que ocurrió exactamente, que yo creo que confunden algunos datos los que estamos aquí hablando. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a otro tema porque ayer culminaba la cumbre, en este caso hispano-marroquí, celebrada en Rabat. Ha sido una cumbre muy comentada, sobre todo porque llevaba ya mucho tiempo sin celebrarse, la crisis de relaciones diplomáticas que nada más llegar Pedro Sánchez tuvo por aquello de acoger por un tema de salud a un activista del Frente Polisario, a un líder del Frente Polisario, pues realmente ahora estamos en otro escenario totalmente diferente. De haberse roto las relaciones completamente, ahora mantienen unas muy buenas relaciones España con Marruecos, los dos gobiernos. Es verdad que se ha calificado como feo que el rey Mohamed VI, en este caso, no haya recibido al presidente del Ejecutivo español, a Pedro Sánchez,
pero realmente esto desde Marruecos se dice que porque el hombre no estaba allí, estaba precisamente en Gabón, donde tiene otro palacio. Bueno, en cualquier caso, lo que tiene que ver con Canarias, hay temor por parte de los partidos de la oposición, incluso de Podemos y Nueva Canarias, que están en el Pacto de las Flores y mantienen al gobierno de Canarias, en que no se haya tratado los temas de Canarias, y temen que no se haya defendido la postura de Canarias, sobre todo con dos temas fundamentalmente. El tema de las aguas territoriales, que como saben, pues Marruecos ha delimitado sus aguas, que incluso superan lo que es las Islas Canarias, por aquello de que en la parte sobre todo sur. ¿Por qué? Porque allí se considera que hay minas en las profundidades del mar, de los que se llaman los metales modernos, que son ahora muy apreciados. Cristina, ¿cómo ves tú el tema de esto? ¿Está asegurado con estas nuevas relaciones que mantiene el gobierno de España con Marruecos los intereses de Canarias? Bueno, a ver, yo tengo claro que quien marca la agenda con respecto a Canarias es el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor, obviamente en coordinación con el gobierno del Estado, porque en temas de política exterior quien tiene la competencia es el gobierno del Estado y no una comunidad autónoma. Es verdad que contra la desinformación pues no se puede luchar, pero desde luego que con respecto a Canarias, de hecho Ángel Víctor va a viajar ahora a Marruecos, creo que es el 16 de febrero, si la memoria no me falla, y desde luego que quien marca la agenda con respecto a Canarias y en coordinación con los intereses generales y en particulares de Canarias con el gobierno del Estado. Obviamente Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno del Estado, es quien tiene que hablar. ¿Y le ha hecho un feo el rey Mohamed VI a Pedro Sánchez? ¿Un feo? El no haberse reunido. No, porque con por él, lo visto porque no estaba él en Marruecos. No sé. Pero vamos, que es un rey muy viajero, ¿eh? No suele estar casi nunca en Marruecos. Bueno, pero digo, por ejemplo, dos titulares, dos periódicos de Gran Canaria. El Canarias 7, Sánchez sella un pacto de silencio con Rabat y reitera el apoyo a su plan para el Sáhara. La cumbre deja mal sabor en boca de la política canaria, se refiere a esos partidos, no del PSOE, que evidentemente cree todo lo contrario, sino de los partidos de la oposición. Y la provincia pone el Parlamento, España apoya un Sáhara marroquí, pero no arranca compromiso de Ceuta y Melilla. Bueno, son titulares, son titulares, claro, y trata de lo que es el pacto del Sáhara. Y yo creo que lo que se ha hecho es lo que dicen también las directrices a nivel internacional, lo que la propia ONU dice. Y eso viene desde mucho antes. Más que la ONU, Estados Unidos, Estados Unidos y Francia. Bueno, se dice que la ONU es el lado bueno de Estados Unidos, pero bueno, que digo yo que sí se ha ido en la línea. Y este acuerdo o esta carta o lo que haya sido viene desde antes, y ningún partido tampoco dijo nada cuando se dijo. Sí, aprovecha además su medio para decirlo alto y claro. Nosotros sí tenemos una postura con respecto al Sáhara, la de Coalición Canaria y la de los canarios. Respeto al derecho internacional con el pueblo del Sáhara. Basta ya de atropellos del pueblo marroquí y del ridículo al que han sometido una vez más al señor Sánchez, que viaja a Marruecos a ver al rey de Marruecos y resulta que se va de viaje. Eso es un ridículo. Eso es un ridículo por parte del presidente de España y que demuestra lo poco que pinta el señor Sánchez en la agenda internacional. Es toda una ofensa. Es decir, el señor Sánchez con su superavión, con sus super fuerzas de seguridad, hace todo un despliegue para viajar a Marruecos y cuando llega había habido un problema en la agenda. ¿O cómo va este tema? Mira, yo creo que hay que reconocerlo. El rey de Marruecos, ustedes nos explicarán en algún momento por qué, chotea al presidente del gobierno de España, se pasa por el arco del triunfo los acuerdos internacionales con respecto al Sáhara. El Partido Socialista del señor Pedro Sánchez apoya veladamente todos esos incumplimientos que está teniendo Marruecos con el Sáhara y encima cuando van a verlo ni siquiera aparece. Yo creo que como mínimo pedir disculpas al pueblo canario, pedir disculpas al pueblo saharaui y ponerse un poquito colorado el señor Sánchez del ridículo que hace cuando va a ver a un presidente o a un mandatario internacional y ni siquiera se digna recibirlo. ¿Cómo lo ves tú, Antonio?
Bueno, creo que es preocupante cuando, en este caso, el rey de Marruecos, el reino de Marruecos, trata así al presidente del Estado español. Eso tiene que ser preocupante porque es una humillación y es una falta de lealtad y un feo muy grande, muy grande. Y no es que el Partido Socialista apoye. Hay que recordar, primero, el Estatuto de Autonomía, primero por lealtad y por un tema de buenas relaciones entre diferentes países, debe haber una cordialidad. Ya vemos cómo funciona el de Marruecos, ¿no? Segundo lugar, lo razonable... Pero con los vecinos, hay gente que dice, cuando tiene un vecino malo, algunos lo dicen, hay que tragar también a veces, ¿no? Bueno, eso es una cosa, pero es que a eso iba a ir ahora. Digo, porque Juan Fernando López Aguilar dijo que a veces hay que tragar para conseguir cosas después mejores. Sí, a veces hay que, no humillaciones, y esto ya está haciendo humillaciones. Esta es la segunda, en mi opinión. Lo razonable, en vez de ir, que Ángel Víctor Torres puede ir cuando quiera a Marruecos, y me parece bien, pero podía haber estado en esta, ¿no? Yo creo que se la olía y no fue para no ser ridículo. Ángel Víctor Torres en eso es un poco más prudente y creo que hasta inteligente, porque no nos olvidemos que ya con aquella carta que publicó el reino de Marruecos, cuando Pedro Sánchez pegó un giro con respecto al Sáhara y apoya a Marruecos, el Parlamento de Canarias, por unanimidad, se pronunció al respecto y el Partido Socialista apoyó, fue en contra de lo que había hecho. Apoyó que mantenía la postura, que es la postura, digamos, que mantiene de que sea la ONU quien decida finalmente... Y que Pedro Sánchez lo hizo a través del referéndum, a la callada e intentando que nadie se enterara. Y luego es muy importante que ahí, con Marruecos, se deben tratar temas como son el tema de las aguas, ¿vale?, donde no iba, por lo que tengo entendido, en la agenda de estas reuniones, ¿no? Entonces, cuidado, yo espero que la próxima visita que tenga Ángel Víctor, el presidente del Gobierno de Canarias, allá, sea de más lealtad y al menos estos temas se puedan empezar a clarificar. Porque es preocupante, porque parece que no le damos importancia a este tipo de cosas y cuidadito que tenemos ahí cerquita a alguien que no nos ve con buenos ojos y que al final utiliza el chantaje permanente para sus intereses. Más que alguien que no ve con buenos ojos, no. Yo lo que creo que es alguien que trata de defender también sus intereses. Sí, pero no puede ser pateando a los demás. No, ya, pero él de su punto de vista está defendiendo sus intereses. Leandro. Sí, bueno. Ya no tenemos que ir, Leandro. Sí, voy a intentar ser... Un minuto, voy a resumir la política internacional en un minuto. A ver, en cuanto al gesto, yo creo que hay unos protocolos internacionales de cortesía, etcétera. Evidentemente, este gesto tiene, como decimos aquí, su aquello, ¿no? Por otro lado, tampoco hay que demonizar al pueblo marroquí. Estamos hablando de un régimen que está utilizando todos los recursos que tiene a su alcance para sacar adelante lo que él considera beneficioso para sí mismo. Claro. A mí me falta la presencia de Canarias. Me falta la presencia canaria. Creo que son vecinos nuestros. Creo que lo que ellos deciden allí afecta directamente a Canarias. Y que nosotros no tengamos voz me parece preocupante. Me parece preocupante por parte del gobierno del Estado español. De este gobierno y de los anteriores que han estado. El gobierno de Canarias ha dicho que en las reuniones previas de preparación para esta cumbre se ha reunido en varias ocasiones, en este caso Ángel Víctor Torres, con las personas que después van a... Y para acabar, Jorge, las declaraciones de López Aguilar diciendo que hay que tragar sapos, me recuerda a lo de Miriam Barros, ¿no? Hay que tragar sapos, pero ¿a costa de quién? ¿A costa de quién? Bueno. Van a tragar ellos esos sapos, porque alguien tiene que salir aquí damnificado y normalmente y últimamente, por lo que estamos viendo, siempre es Canarias. Pero cuando hay una negociación y más entre dos países soberanos, que es lo que creo yo, a lo que se habrá referido López Aguilar, es a eso. Hay que, cuando se llega cuando se mete en una negociación, una de las dos tiene que ceder o las dos. Hombre, más bien lo que trato de decir es que la sartén de momento la tiene no creo yo que lo haya dicho en ese contexto. Estamos hablando de un país vecino, estamos hablando de una buena relación con un país, en este caso africano,
que, oye, que también ese país africano, Lo de como buena, Marruecos, lo de buena, cuando tiene ni siquiera lo recibe. Yo que tengo buena relación, como mínimo cuando quedo para tomar un café me lo tomo. están echando, Cristina. No, pero es que es así, los intereses, cuando se llega a una negociación, oye, ambas partes tienen que ceder y eso en cualquier Yo negociación. creo que el tiempo dirá si esta cumbre ha servido para algo, realmente para Canarias, sobre todo, que es lo que nosotros aquí tratamos. Ya te digo yo a ti que no. Podrá valer la que venga, la de Ángel Víctor Torres. Ahora va Ángel Víctor Torres con una representación amplia empresarial para, en fin, para los acuerdos económicos que se puedan alcanzar. Esperemos que tenga más suerte. Esperemos que tenga más suerte. No, Y que lo encuentre. el rey no lo va, no lo va a Pero hacer. lo que ha dicho el Puede gobierno de estar- Canarias es que no Señores. se va a decidir nada de Canarias si no se escucha a Canarias, en este caso. es el Señores, presidente. Cristina, lo siento, pero es que me están echando. Nosotros volvemos el lunes y no es una amenaza. A la misma hora. Buenas tardes.